En el mundo de los medios, muchos comentaristas o conductores de televisión han cometido semejantes acciones, pero no como la que se cometió el pasado 17 de abril. Ya saben de tolerarlo, ni más ni menos de lo que pasó con Javier Latorre, periodista destacado del noticiero Hechos de la cadena TV Azteca. Del pasado viernes, esa gatilla de noche, dijo lo siguiente y lo cito. Se refirió más o menos a lo que está pasando en estos días de cuarentena en contra de quien puede salvarnos la vida. Y cito. Como todas las noches, el subsecretario López Gatell da sus declaraciones y resultados acerca del COVID-19. Son irrelevantes. Y ¿sabe qué? No le haga caso a López Gatell. Esto desencadenó una polémica acerca de lo que puede haber pasado en la cuarentena. Incluso puso a TV Azteca en el ojo de un huracán al ser una empresa chayotera. ¿Cómo fue posible que Hugo López Gatell, secretario y encargado de dar las estadísticas de la salud de los pacientes con esta enfermedad, puede ser blanco de este pseudo periodista? Ni modo, pero tiene que ser así. No es peor que ver noticias de Reforma, una página de internet de Facebook y redes sociales que tiene, bueno, no le dan caso de Reforma, es solo para entretener, no es información real. Bueno, para que se plantea, Azteca se ha vuelto toda una relevancia, ya que no es la única ocasión en la que los de la Jusco le echan el ojo a los del TRI y a los del PAN y dejan a los de Morena. Ya lo había hecho Javier Latorre una vez, y ya lo había hecho también el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Perdón que me trae, pero es igualito. Dijo que no podíamos estar sometidos todo el tiempo al lockdown, o sea, a estar encerrados. Algo que sin duda, de manera imprudente, combina con lo que pasó el pasado 17 de abril. ¿Será que TV Azteca se ha vuelto igual que su rival al hacer copias? Lo cual fue lo que hizo. Y ahora esto de decirle irrelevante a López Gatell. TV Azteca es una compañía de los 90, televisiva más conocida por sus programas, pero puede ser que sea igual de corrupta que Televisa. No es la primera vez oímos este tipo de comentarios de parte de TV Azteca, sino que también Televisa ha hecho simples razones para quedar en ridículo. Tal fue el caso de Ría Sofía, aquella tarde del 19 de septiembre de 2017, durante los hechos del terremoto de la Ciudad de México. Aparece alguien cuando tenía el tiempo y algo pasó. Bueno, esto fue lo que puede pasar con los medios de comunicación al saberse de una epidemia con el coronavirus. Y por favor, no le hagan caso a Javier Latorre con sus imprudencias. Sigan en redes sociales como José Champa 56 84 82 84 y también de comunicaciones. Soy Henry Mediático. También pueden suscribirse al canal de YouTube. Gracias.